Bueno, buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación. Mi nombre es Gabriela Soto, yo soy nutricionista, trabajo en el Departamento de Salud y Ambiente de la División de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Mi compañero, José Pablo Zárate, es el encargado del programa Bandera Azul Ecológica y de hecho el departamento tiene un curso de estilos de vida saludable, ¿verdad? Sin embargo, el día de hoy él no nos va a poder acompañar, ¿verdad? Por lo que yo voy a estar desarrollando el tema enfocado un poquito más en lo que es mi especialidad, que es la alimentación. Bueno, también soy promotor de salud física con énfasis en entrenamiento aeróbico, entonces pues me voy a abocar a hablar un poquito más de estos temas, ¿verdad? Sin embargo, todos sabemos que los estilos de vida saludable implican, perdón, no me está pasando la presentación, está Da, en, ok, ya, ok, ok, ajá, sí, ok, si me das bien, nada más un momentito, ujú. como para mencionarles también que creo que es muy importante mencionarles a los estudiantes y personas que tenemos presentes el día de hoy en esta sesión, que la sesión es una articulación, como lo dijo nuestra invitada el día de hoy, la doctora Gabriela Soto Campo. Es una articulación lograda por medio del Centro de Educación Ambiental, el CEA de la UNED, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la universidad también, así como el Departamento de Salud y Ambiente del Ministerio de Educación Pública, como lo mencionaba nuestra facilitadora del día de hoy. Entonces, como ustedes pueden ver, esta articulación entre instancias siempre es importante y qué bueno que la logramos para el día de hoy para que ustedes puedan disfrutar de esta sesión. Le dejo a su público, doctora Soto. Gracias. Muchas gracias, em, Cintia. Sí, solo te iba a decir que cualquier cosa, si la presentación se queda pegada, me avisan, porque antes me costó pasar de diapositiva. Ok, Entonces, listo. y no sé si alguno de ustedes la tiene por ahí a mano por cualquier cosita para que no nos, que en caso de tener problema, igual no sé si mejor apago la cámara por cualquier cosa, porque Ok. algunas veces eso Sí, puede que interfiera un eh, poco, pero en cualquier caso, interfiere. si se queda pegada, nosotros te Ajá. avisamos. Ok, perfecto. Bueno, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, estilos de vida saludables se enfocan en una forma general, ¿verdad? Entonces, no en una sola cosa, ¿verdad? Sino en una forma general de vida que va creando ciertos hábitos, ¿verdad? Patrones repetitivos, ¿verdad? Donde hacemos ciertas cosas y obviamente estos patrones nos van a conducir a un estado de bienestar general, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud habla de que estos patrones son individuales, ¿verdad? Entonces, yo tomo la determinación de hacer ciertas cosas, pero obviamente esto va a estar determinado también por factores socioculturales y obviamente con una interacción con el ambiente, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos llevar un estilo de vida saludable, ¿verdad? Pero el, el ambiente no siempre nos lo favorece, ¿verdad? Algunas veces tenemos injerencia en este ambiente y otras veces no. ¿Ok? Probablemente porque no es nuestra profesión o no está dentro de nuestras manos. Por ejemplo, ¿verdad? Que todos tenemos muy claro y lo vamos a retomar en la presentación, que el realizar actividades físicas recreativas al aire libre mejora el estado de salud en todo sentido, pero bueno, lamentablemente algunas veces no todos los lugares son seguros para realizarlas, ¿verdad? Entonces, esto sería un factor que ya no depende de mi decisión individual, sino de cosas que están sucediendo en el ambiente, ¿verdad? Sin embargo, hay otros, como les decía, que en donde yo puedo impactar no solamente para mí, sino para el resto de las personas, ¿verdad? Entonces, poniendo el ejemplo, bueno, sí, eh, digamos, si yo tuviera que velar por la seguridad en cuanto al, no sé, al crimen organizado y así, quizás esté más inaccesible para mí
que el asunto de fomentar, digamos, huertas o algo así que esté más asociado con mi profesión, ¿verdad? Sin embargo, bueno, todos podemos aportar en todos estos campos un poco, ¿verdad? Entonces podríamos decir que estos estilos son hábitos que nos van a ayudar a mantenernos, bueno, saludables. Todos conocemos que la salud es un concepto amplio que implica la parte física, la parte mental y la parte social también, ¿verdad? Entonces, estos hábitos nos van a ayudar a mantenernos pues en armonía lo más posible con todos estos factores, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchos aspectos, ¿verdad? Entre los que podríamos citar y como les dije, en lo que me voy a enfocar hoy un poquito en qué se considera como alimentación variada, balanceada. Ok, está la actividad física, de lo que vamos a también a mencionar un poquito. Está la parte de la salud mental, ¿verdad? Que se asocia también mucho con lo que sería la recreación y tomar los adecuados descansos. Está relacionado con prevención y el manejo de adicciones, ¿verdad? Porque sabemos que actualmente uno de los factores que está causando más enfermedad está asociado, digamos, con el humo de la contaminación ambiental, pero también el humo, digamos, del hábito de fumar o de vapear, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues este prevención y manejo de algunas de las adicciones o el consumo de sustancias que en algún momento resultan ser perjudiciales después de cierta cantidad, como el alcohol y demás, también se convierte en parte de un aspecto del estilo de vida saludable, ¿verdad? Pero como les decía, aquí podemos ampliar muchísimo más, ¿verdad? En lo que serían otros aspectos, como les decía, la seguridad en las calles, tanto en transporte como en la seguridad pública y demás. ¿Ok? Bien, entonces, como les decía, vamos a hablar de un poquito de lo que es una alimentación balanceada, que probablemente ya ustedes conocen bastante del tema, ¿verdad? Entonces, creo que sería más que todo un repasito y también ver qué factores nos pueden influir en que yo pueda tener una alimentación balanceada, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, el término balance, ¿verdad? Nos indica que hay una relación exacta entre un lado y el otro, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos dos lados, ¿verdad? Entonces, está una parte que es nuestro funcionamiento interno, ¿verdad? Nuestro cuerpo y todo su funcionamiento, que eventualmente, si nosotros comenzamos a desglosar nuestro cuerpo por partes, y nuestro funcionamiento por partes, nos vamos a dar cuenta que el 100% de nuestro cuerpo está formado de nutrientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué son nutrientes? Bueno, son esas sustancias químicas que componen y manejan la función de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que en el caso del ser humano, la única forma de obtenerlos es a través de sustancias o de vehículos externos, que en este caso serían los alimentos, ¿verdad? ¿Ok? A diferencia de otros organismos que tienen la capacidad de hacer sus nutrientes a partir de energía solar o de otros materiales, en el caso del ser humano, la obtención de estas sustancias químicas viene principalmente de lo que consumimos, básicamente el alimento, y en los últimos años, con el desarrollo de los suplementos de tipo farmacológico, ¿verdad? El consumo también de suplementos, ¿verdad? Pero no hay una persona que hasta el momento diga, bueno, me voy a exponer al viento o al sol y con eso voy a crear mis nutrientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas dos ramas o esas dos áreas del balance? Entonces, ¿qué es lo que necesita el ser humano para funcionar adecuadamente? Y por ende, cuál y en qué, cuáles y en qué cantidad de alimento voy a encontrar yo esos nutrientes, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de balance, estoy hablando de un consumo que me está soportando todas esas necesidades, ¿verdad? Esto se hace, bueno, ahorita les voy a dar como una breve explicacioncita, pero a la hora de brindar la recomendación a la población general, pues esto se hace simplemente
educando sobre cuáles son los alimentos que son similares, ¿verdad? Y nosotros le llamamos a estos grupos de alimentos, ¿verdad? Tenemos agrupados aquí alimentos que nos aportan cosas muy similares. Entonces, repito, ¿cómo damos esa información? Es educando sobre cuáles son los grupos de alimentos y cuáles serían las cantidades que eventualmente podrían llenar esas necesidades, ¿verdad? Que también, como todos sabemos, que estas necesidades pueden ser un poquito diferentes entre las personas, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hablar de promedios o de aspectos generales, ¿ok? Entonces, balance, repito, características de una alimentación saludable es que haya un balance, ¿verdad? Entonces, este balance entre lo que necesito y lo que consumo, ¿ok? Y este balance se va a ver manifestado en el tipo y la cantidad de alimento que yo consumo, ¿verdad? De cada uno de los grupos recomendados. No sé si hay alguna duda hasta el momento o si continuamos, creo que. ¿Ok? Creo Bien, que podemos entonces, continuar. ok, perfecto. Entonces, también una alimentación saludable tiene una característica muy importante y que es variada. Ok, ya les voy a explicar, o no sé si alguien quiere participar de por qué será importante que sea variada o a qué nos referimos con variada. Ok, entonces balanceada es que tenga, digamos, de todos estos grupos de alimentos, ¿verdad? Voy a devolverme aquí. Básicamente tenemos grupo de los vegetales, grupo de las frutas, grupo de las harinas, donde vamos a encontrar todo lo que son granos, como el arroz, la cebada, el centeno, el trigo, el sorgo, el mijo y todo lo que nosotros hagamos a partir de eso o de sus harinas, ¿verdad? Entonces, panes, galletas, tortillas, pastas. Vamos a tener en este grupo también las leguminosas y algunos vegetales que son más almidonosos, como las papas, la yuca, el camote. Vamos a tener también un grupo de alimentos cárnicos o que aportan proteínas, como son las carnes de animales, diferentes tipos de animales, entonces la res, el cerdo, el pollo, el pescado, algunos de sus subproductos, ¿verdad? Y también en este grupo incluiríamos los huevos y el queso. Vamos a tener un grupo de alimentos lácteos como la leche y yogur, ¿verdad? Y un grupo de alimentos que son las grasas saludables, ¿verdad? Donde tenemos cosas como el aguacate, los aceites como el girasol y demás. Entonces, repito, el balance consiste en comer de todos estos grupos en la cantidad que se indica. ¿Ok? Y bueno, entonces, balanceada era esto. Ahora, con variada, ¿qué nos referimos a una alimentación variada? Bueno, en este caso, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo, hay personas que, digamos, dicen, es que a mí las frutas no me gustan. Tal vez lo que más o menos me gusta es la naranja. Entonces, para cumplir, digamos, con el requisito de consumir frutas, puedo comer siempre naranja. Ok, bueno, digamos, si vamos a comparar entre comer solo naranja y no comer nada, pues obviamente podría ser mejor que coma solo naranja. ¿Ok? Pero ¿por qué no es lo mejor? O sea, ¿por qué es bueno que yo en un tiempo de comida consuma naranja, en otro tiempo de comida del grupo de las frutas consuma banano, en otro tiempo de comida consuma, no sé, mandarina, piña? ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, si bien es cierto, todos estos alimentos que pertenecen a un mismo grupo tienen características muy parecidas, ellos se van a diferenciar en algunos nutrientes que son importantes. Por ejemplo, en caso de las frutas y los vegetales, las frutas y los vegetales aportan vitaminas, ¿verdad? Dentro de sus características está el aporte de vitaminas y de unas sustancias que se llaman antioxidantes, que se ha visto que nos pueden ayudar a prevenir la mayoría de los padecimientos crónicos, que son los padecimientos que están causando más muertes en el mundo. ¿Ok? Entonces, si yo solamente consumo naranja, pues voy a estar obteniendo esos factores
protectores de la naranja que, digamos, no alcanzan para todo el cuerpo, por así decirlo. ¿Ok? Supongamos que estos antioxidantes, estas vitaminas y estos minerales son como un sistema o nos aportan sistemas de defensa, pero igual que las defensas, ¿verdad? Ahora que estaba mencionando la seguridad pública, igual que las defensas, digamos, de la seguridad pública, vamos a tener una policía de frontera, una de narcóticos, ok, los antioxidantes funcionan en partes diferentes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces no todos nos protegen de todo. Entonces, si yo como solo naranja, voy a tener protección ante las cosas que la naranja, digamos, o voy a tener protección con los antioxidantes que me da la naranja, pero no me da a todos. Entonces, si yo como naranja un día, como uva otro día, como piña otro día, como papaya, digamos que yo voy a tener una protección más general, más amplia, ¿verdad? En todo mi cuerpo. Entonces, la variedad en el igual sucede para los otros grupos. Por ejemplo, en el grupo de las carnes, uno recomienda algunas carnes que sean el de consumo principal, ¿verdad? Por su calidad nutricional, pero, ¿verdad? Que son, digamos, básicamente las carnes blancas que tienen menos grasa y todo eso. Pero nosotros también recomendamos la carne roja cada cierto tiempo porque esta contiene más hierro que las carnes blancas, ¿verdad? Entonces, si yo siempre como el mismo tipo de carne, ¿verdad? Estoy obteniendo los beneficios que tiene ese digamos, animal que me lo está aportando, pero quizás ese animal no es tan rico en otro tipo de nutrientes como es otro, ¿verdad? En este caso, entonces, comparando, por ejemplo, los pescados o con la res, ¿verdad? Que son una diferencia entre carnes blancas y carnes rojas. Entonces, al variar el tipo de alimentos que yo consumo, ¿verdad? Yo estoy obteniendo una mejor gama de todos los nutrientes y esto eventualmente se va a reflejar en una mejor salud, ¿verdad? Pero, y ya que el enfoque de esta charla tiene que ver con la sostenibilidad, ¿verdad? Al variar el tipo de alimentos, nosotros también estamos colaborando con que no solamente nuestra alimentación sea sostenible, sino la del resto del planeta. Ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, bueno, una alimentación saludable sería variada, entonces el tipo de grasa lo estoy variando, el tipo de carne, el tipo de fruta, el tipo de ensalada o de vegetal que esté consumiendo y eventualmente al variar esto sería sostenible, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Ok, Buenos entonces vamos días. a... Sí, buenos días. Disculpe que la interrumpa. Sí, dime. Quería hacerle una consulta. ¿Puedo Sí, claro. en este Claro, momento? claro, no hay ningún problema. Ok, es que, Doc, con lo que usted estaba exponiendo anteriormente, yo tengo, bueno, varias consultas. La primera es, digamos, usted dice que uno tiene que tener una alimentación variada, digamos, Ujú. o que agrupe todos los, valga la redundancia, los grupos de comida, ¿verdad? De Sí. alimentos. Pero, ¿qué pasa, digamos, si una persona solo consume, un ejemplo, frijoles, pero arroz no? ¿Es necesario consumir los dos o uno puede sustituir al otro? Usualmente, ¿verdad? Cuando hay casos en que la persona por gusto, por cuestión de salud, por convicción, que es justamente lo que vamos a hablar en este momento, digamos, convicciones como creencias religiosas o, digamos, alguna postura de tipo social, no consume algún alimento o algún grupo de alimento, pues usualmente, pero esto ya tendría que ser a nivel individual, uno trata de ajustarlo y de revisar que los nutrientes que aporta en este caso, digamos, el arroz, estuvieran cubiertos por otros alimentos similares, ¿verdad? Entonces, pues digamos que en este sentido no habría problema, pero lo recomendado es que, digamos, alguien que conozca Métase. la composición de los alimentos te guíe más o menos hacia qué es lo que uno sustituye. Por ejemplo, ¿verdad? Porque los alimentos también, al igual que todas las especies, son, digamos, familias similares. Ujú. Entonces, el arroz, digamos, tiene una composición muy similar a todo lo que es trigo, cebada, centeno, cosas así similares, ¿verdad? Entonces, usualmente uno hace sustituciones por alimentos parecidos, ¿verdad?
Pero igual, digamos, hay otros tipos de alimentos que no son de la misma familia que cuentan con almidones similares, como papa, yuca y demás. Que los Ah, mismos frijoles también son fuente de almidones. Entonces, en este caso, esta pregunta que estás haciendo se podría responder que sí, ¿verdad? Pero habría que ver si el resto, digamos, de los alimentos que están consumiendo llenan otras cosas como, por ejemplo, el perfil de aminoácidos esenciales y otras cositas, ¿verdad? Que usualmente uno en una recomendación a nivel público o dietético no detalla tanto para las personas, pero los que somos, digamos, nutricionistas o dietistas lo tomamos en cuenta en los cálculos que estamos realizando. ok. Doc, entonces no, uno tiene como el pensamiento o la de que si come arroz no puede comer frijoles o no importa, digamos, media taza de cada uno es ideal para todos o no, también es Ah, un no, mínimo. para todo no. Tal vez ahorita, digamos, cuando veamos los ejemplos, Ajá, nos puede quedar un poquito más claro. ok. Pero digamos, de hecho, vos puedes comer se recomienda comer varios alimentos que pertenezcan al mismo grupo. Lo que pasa es que se les pone un tamaño, ¿verdad? O una cantidad, que esa cantidad también es parte del balance. Ok. Entonces, digamos, en este sentido no es solamente el comer de todo, sino que la cantidad que estamos consumiendo corresponda con ese balance, ¿verdad? Porque si no sería como que yo diga, bueno, es que al carro voy a ponerle gasolina en todo, a donde van los líquidos de los frenos, a donde va el coolant, a donde todo va a ir con gasolina, ¿verdad? Y no hay un balance. O al revés, ¿verdad? O sea, entonces cada función corresponde o cada nutriente corresponde con una función y a la hora que nosotros damos esta recomendación que puede parecer tan sencilla como cómase media taza de arroz y media taza de frijoles, estamos tomando en cuenta esas funciones y el cuerpo, digamos, tiene la necesidad de alrededor de 37 sustancias nutricionales y esto va, digamos, incluido dentro de los cálculos. Perfecto. Muchísimas gracias, muy Ok, amable. ok, con mucho gusto. Entonces, digamos, uno sí puede comer arroz y frijoles. Si no le gusta el arroz, puede comer solamente frijoles, pero usualmente se trata de complementar con otros alimentos que tengan el valor nutritivo similar y en la cantidad que va a llenar tus necesidades, ¿verdad? Que usualmente es diferente entre las personas, pero uno saca promedios, ¿verdad? Que son lo que se dan para las recomendaciones. Ya casi se los voy a mencionar. Ok, bien, Tenemos, entonces, perdón, sí, Gaby, tenemos una consulta de Juliana Rojas. Adelante, Juliana. Buenos días. buenos días. Yo, bueno, lo que quiero consultar es porque yo estoy al límite para diabético, pero Ujú, en mi caso, digamos, una nutricionista de la caja, ujú, lo que sí me recomendó fue por completo eliminar el arroz, pero que lo ajá, sustituya, por ejemplo, con papa, plátano, sancochado, así, ¿verdad? ujú. Pero ahorita yo estoy escuchando que usted dice que no por completo, ¿verdad? Entonces, Eh, Perdón, y uno se Julie, queda, ajá. disculpa que te interrumpa porque si no se me olvida. Em, Aquí, digamos, durante la charla y estas cositas que les estoy mencionando, son recomendaciones generales. Cuando una Ujú, persona tiene una condición específica, ¿verdad? Cuando alguien tiene alguna alteración de algún tipo, como mencioné anteriormente, o algún alimento te cae mal o así, este, el alimento hay que eliminarlo o sustituirlo porque tu condición de salud lo requiere. ¿Verdad? En ujú, el caso del arroz, ¿verdad? Cuando una persona está a riesgo de sufrir diabetes, el tipo de almidones que tiene el arroz tiene la capacidad de absorberse como muy rápido y esto tiende a generar un poquito de descontrol, ¿verdad? Con todo lo que es el funcionamiento de los carbohidratos en el cuerpo, que es básicamente en qué consiste la diabetes, ¿verdad? Una condición donde los carbohidratos no se manejan adecuadamente. Entonces, lo que la ujú, colega te recomendó va un poquito en ese sentido, ¿verdad? Sin embargo, algunas veces se puede inclusive manejar hasta utilizando arroz, ¿verdad? Pero como casi siempre en las consultas uno tiene que dar o tienes un espacio
poco de tiempo, pues también te limitas como a dar como recomendaciones que se puedan aplicar para todo el mundo, ¿verdad? Probablemente si hayas tenido un poco más tiempo de consulta, te habrían podido explicar en qué forma puedes consumir el arroz y en qué cantidad y mezclado con qué, para que también pudieras consumir el alimento. Pero digamos, en este caso, de manera general, lo que se recomienda es no consumirlo, ¿verdad? Porque es Ujú. que más fácil de recomendar de esta forma. Ok, está bien, muchas gracias. Ujú, ok. Bien, entonces por ahí hay otra pregunta. Dice, ¿qué alimentos recomienda consumir para personas que sufran de qué? Perdón, es que se me quitó. Eh, Que sufren de problemas para subir de peso, pero esas personas tienen una dieta restringida, ya que hay muchos alimentos que no puede consumir, como lácteos, legumbres, carnes rojas, por ah, mencionar algunas. ok, ok. Bueno, usualmente en este caso se utilizan suplementos nutricionales, ¿verdad? Porque que son adaptados, por ejemplo, si hay una persona que por algo tiene intolerancias y demás, entonces, y necesita, pues está muy bajo de peso, ¿verdad? Entonces casi siempre se utilizan suplementos nutricionales obviamente se trataría de llenar con otro tipo de alimentos, si ese es el caso, y usualmente esto se hace como en consulta privada. Ok. Bien, voy a continuar. Entonces, bueno, en la diapositiva anterior hablábamos de las características de una alimentación saludable, ¿verdad? Y en este caso hablábamos de que al ser una dieta variada y balanceada, termina siendo sostenible, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque para nosotros poder comer, tenemos que tener ciertas características externas, ¿verdad? Internas también, obviamente. Aquí hay otra preguntita, ya casi lo contesto. Entonces, hay características internas que me van a condicionar, como lo que estamos mencionando, pero obviamente hay características externas que van a determinar que yo pueda comer o no pueda comer. ¿Ok? Entonces, una interna, si estoy enferma, y muy enferma y no tengo apetito y todo eso, va a condicionar mi alimentación, ¿verdad? Pero una característica externa, y aquí es donde entra en juego la sostenibilidad, ¿verdad? O son varias, o sea, en primer lugar, que exista alimento. Si no hay comida, yo no puedo comer, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entra en juego y es tan importante, ¿verdad? La variedad en el consumo de alimentos, que no dependamos de un solo tipo de alimentos, porque eso atenta a la sostenibilidad. ¿Ok? Entonces, primera condición para poder comer es que haya alimento. A esto nosotros le llamamos disponibilidad. ¿Ok? Otra condición es que cuando hay alimento, yo pueda obtener ese alimento. A eso nosotros le conocemos como acceso, ¿ok? Entonces, el acceso tiene varias dimensiones, ¿verdad? Está un acceso que es económico, ¿verdad? Entonces, y lo podemos ver en forma individual. Entonces, por ejemplo, hay alimentos de muy buena calidad nutricional, están disponibles en los supermercados, pero mi bolsillo no rinde para yo poder accesar esos alimentos. Y así lo podemos trasladar a nivel poblacional, ¿verdad? Que lamentablemente es algo que vemos mucho, ¿verdad? Entonces, mucho desperdicio por una parte, mientras hay una gran parte de la población mundial que no tiene acceso a una alimentación como debería de tener, ¿verdad? Pero también, y aquí también influye todo esto que nosotros hacemos en cuidado del ambiente y de nuestro medio, está el acceso físico. ¿A qué me refiero con acceso físico? Bueno, yo tengo medios económicos o la población tiene medios económicos, hay alimento disponible, pero hay una barrera física que me impide llegar hasta donde está el alimento. Entonces, por ejemplo, tenemos un río sumamente contaminado, lleno de basura, se viene un temporal, el río se inunda y no hay forma de accesar el alimento físicamente, ¿verdad? Entonces, o sea, dependemos de helicópteros y cosas de estas. ¿Ok? Entonces, este acceso físico que se puede dar en algunos lugares del mundo porque no hay forma de llegar hasta ahí, ¿verdad? Va a limitar que yo pueda comer alimentos independientemente de que existan las otras condiciones, ¿verdad? Entonces, obviamente, y aquí pues vamos aterrizando en este asunto de que
hablar de alimentación, no se puede o no podemos hablar de alimentación saludable si no hay sostenibilidad de lado, ¿verdad? Hay otras cuestiones, ¿verdad? Que también nos van a influir. No voy a mencionarlas tanto porque, aunque tengan que ver, aunque tienen que ver con el tema que está en cuestión, em, pues quizás no son en el enfoque principal. Entonces ahí estarían, bueno, los hábitos, obviamente sí, eso es lo que estamos tratando de consumir, construir hábitos. Y muchos de los hábitos se construyen, ¿verdad? No solamente por la parte de la costumbre, sino también por el conocimiento, porque quizás yo estoy acostumbrada a desayunar, no sé, con chorizo, comidas muy altas en grasa, pero obtengo un conocimiento que me hace ver que eso me puede enfermar. Entonces, a raíz de ahí puedo cambiar el hábito, ¿verdad? Entonces, los hábitos no solamente vienen de nuestra estructura social y familiar y demás, y de nuestros factores psicológicos, ¿verdad? Porque también a veces hacemos hábitos porque en el caso, digamos, de un alimento específicamente, nos recuerda algún estado anímico, algún tiempo feliz o algún tiempo triste y demás. Entonces también todos estos factores van a influir. Estarían las creencias que antes, como la compañera preguntó sobre una limitación de un consumo de alimento y yo le respondí que, por ejemplo, hay personas o hay religiones o hay países donde no se consumen algunos alimentos porque es parte, digamos, de su creencia o de su filosofía. Entonces, todo esto va a hacer que influya en la alimentación, ¿verdad? Pero digamos, si lo podemos ver de acuerdo a todo lo que tiene que ver con la parte ambiental y la sostenibilidad del ambiente, podríamos hablar que el factor clave o que esto incide en forma muy fuerte porque si no hay alimento disponible, no hay consumo de alimentos. Y en la parte del acceso, ¿verdad? O sea, si el lugar no tiene la forma de que yo accese el alimento, pues tampoco voy a poder comer y obviamente si no como, y pues no tengo ni balance, ni variedad, ni nada. Y hay un factor más que también tiene que ver con todo lo que es la contaminación ambiental, que se llama la utilización biológica. La utilización biológica, ¿verdad? Es la capacidad que tiene mi cuerpo de manejar los nutrientes que me está dando el alimento. Cuando yo como cosas contaminadas, por ejemplo, ese alimento que es el vehículo de bien, por así decirlo, se vuelve más bien el vehículo de mal, ¿verdad? Se vuelve en el transmisor o en el agente que puede llegar a desarrollarme alguna enfermedad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues obviamente ahí vemos que la condición principal para comer y en esto estamos, disculpen, no se me ha olvidado que hay preguntas, nada más voy a terminar con las ideas que la condición principal para que podamos comer es que haya o no haya alimento y que con todos los cambios que estamos generando a nivel climático, ¿verdad? A nivel de contaminación, estamos viendo esa amenaza, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí para, como les digo, para terminar por lo menos esta idea, y de hecho, bueno, este dato es viejo, está un poquito viejo, no conseguí el del año anterior. El ser humano, y seguro que la mayoría de los seres vivos, pero específicamente el ser humano, está compuesto principalmente de agua. O sea, si a nosotros nos exprimen, quedaríamos en menos de la mitad. ¿Ok? Por ende, sin agua no hay forma de sobrevivir. De hecho, uno puede aguantar cierto tiempo sin comer, pero sin que este nutriente ingrese al cuerpo, lo más que podríamos aguantar son 72 horas, ¿verdad? Entonces, la FAO ha calculado, o esto calculó ya en años anteriores, que alrededor de 1.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. ¿Verdad? Entonces, empezando por ahí, pues ya esto es espeluznante, ¿verdad? Y si continuamos así, pues va a haber un momento en que no haya agua para nadie, ¿verdad? Entonces, creo que con esta diapositiva podríamos inclusive hasta terminar la explicación y sobran las palabras, pero para ir un poquito más allá, disculpen, este sí que me quedó, era una fotografía y quedó un poquito borrosa, vean cómo la variabilidad
va a influir en que los alimentos que hayan disponibles nos aporten sostenibilidad, inclusive sostenibilidad también para nuestro propio bolsillo, ¿verdad? Porque a veces el asunto de la variedad eh, influye o implica también o nos recomienda que nosotros consumamos a lo que se llama alimentos estacionales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que son los alimentos que están, digamos, más disponibles en cierta época del año, por ende son más baratos, ¿verdad? O que eso podemos ver, digamos que, por ejemplo, los precios fluctúan de acuerdo a la estacionalidad. Entonces, al variar nuestra alimentación, no solamente impactamos desde el punto de vista interno o nutricional, sino que inclusive en todos estos factores externos que estamos comentando, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay unos datitos, no espero que ustedes los puedan ver bien, si no, igual se los voy a leer. De las 8.800 razas de animales conocidos, bueno, el 7% se ha extinguido y el 17% está en peligro de extinción. Y nosotros, ¿verdad? De todos estos animales que existen, pues básicamente consumimos tres o cuatro regularmente, ¿verdad? Que es la res, el cerdo, el pollo y el pescado, ¿verdad? En otros lugares, pues habrá otros que se consumen, ¿verdad? Pero vean que de todos la disponibilidad que existe, basamos nuestra alimentación en solamente algunas especies, lo que las pone a ellas en peligro de extinción y por ende en un desequilibrio ecológico, ¿verdad? De los más de 80.000 especies de árboles, solo el 1% se ha estudiado para ver si es comestible, porque obviamente no podemos comernos cualquier cosa porque nos podemos intoxicar, pero no hemos empezado ni siquiera con esto, ¿verdad? Casualmente, perdón, podría ser que muchas de las cosas que crecen en los patios de nuestras casas sean comestibles y puedan resolver el problema de alimentación de muchas personas, ¿verdad? También, bueno, aquí vemos este otro dato, que el pescado proporciona 20% de la proteína animal a más de 3.000 millones de personas, pero de estas especies, digamos, de pesca, ¿verdad? Se basa o solo el 30% de las que se podrían utilizar, ¿verdad? Son, digamos, o se consumen, ¿verdad? O sea, no se están consumiendo otras más que podrían entonces equilibrar a estos que nos estamos comiendo en forma desmedida, ¿verdad? Entonces dice que de estas, digamos, el consumo se basa solamente en 10, o que 10 especies soportan la alimentación del 50% del consumo, ¿ok? Bien, y lo otro, bueno, que si nosotros vemos que el 80% de la dieta procede, digamos, de los alimentos vegetales y de estos alimentos vegetales, solo 5 cultivos, ¿verdad? Que entonces serían el arroz, el trigo, em, los granos soportan el 60% del aporte calórico del mundo, ¿verdad? Entonces, no solamente estamos arriesgando lo que es digamos, la desaparición de algunas especies, sino, voy a adelantar aquí un poquito y luego me devuelvo, sino que desde siempre se ha sabido, ay, perdón, bueno, no. Ok. Desde siempre se ha sabido, desde épocas antiguas, que si el suelo se rota con diferentes tipos de cultivo, ¿verdad? Entonces el suelo permanece sano y produce más, ¿verdad? Entonces, si nosotros seguimos apostando solamente 5 tipos de cultivo, pues eventualmente esto es menos sostenible. Ok, bien, entonces, si me puede hacer el favor, Cintia o Wendy, de decirme las preguntas que estaban por ahí para, Ajá, Gaby, ¿te parece si retomamos las consultas al final para que dé chance de ver toda para tu el tiempo. presentación, que creo que está súper interesante, y para que nos dé tiempo de ver toda la presentación y abordamos consultas al final? De acuerdo, ok, Listo, perfecto. gracias. Bueno, entonces, como en resumen, el ser, digamos, variada era implicar diferentes tipos de alimentos. Esto digamos, nos recomienda tener estacionalidad y rotación de cultivos, ¿verdad? Que esto se conoce
desde antes que estudié, o sea, hace 10.000 años, cuando inició la agricultura, los egipcios, los babilonios, los sumerios y demás sabían que si se rotaba con los cultivos, la producción era mayor, ¿verdad? Y en el caso de la estacionalidad, impacta en la economía, no solamente individual, sino también en la comunal. ¿Verdad? Luego lo otro es las buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Con el uso adecuado y mínimo de agroquímicos que no solamente va a favorecer a las especies que conviven con nosotros, sino a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por aquí más adelante hay una diapositiva un poquito desmotivadora, ¿verdad? Respecto a los efectos de todos estos contaminantes, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, ahí era lo que les mencionaba. Y en lo que les mencionaba previamente, que si los alimentos se varían, nosotros tenemos una mayor gama de protección que si yo como siempre lo mismo, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, también cómo influye lo que ustedes están aprendiendo en sus carreras. Bueno, que si desde hace más de 10.000 años, ¿verdad? Porque no está muy claro cuándo comenzó la agricultura, ¿verdad? Pero si hace más de 10.000 años la población subsistía o hacía que su producción se diera con materia orgánica, ¿verdad? Como abono. Entonces, pues quiere decir que hay una muy buena probabilidad de que al bajar los agroquímicos y utilizar la materia orgánica como fuente de abono, pues nosotros también tengamos un nivel de producción adecuado, aunque bueno, los que estudian agronomía y demás saben que algunas veces es muchísimo más difícil, ¿verdad? Pero no imposible. Y que si no se puede lograr al 100%, pues entonces que podría haber una sustitución importante de lo que es el uso de agroquímicos y bajar el nivel que se utiliza y elevar el nivel de abonos o materiales orgánicos o métodos de control biológico para plagas y esto tendría un impacto positivo para todo el mundo. ¿Verdad? Porque el uso desmedido de estos agroquímicos algunas veces no nos afecta directamente digamos, en la salud del ser humano, pero sí provoca extinción de especies, entonces en algún momento pues nos llegaría a tocar, ¿verdad? Pero obviamente va a contaminar el agua, ¿ok? Entonces el agua que podríamos consumir y el agua con el que se manejan los alimentos que nosotros vamos a consumir, ¿verdad? Entonces, para el ser humano, como les decía, es posible que algunas de estas sustancias no causen problema porque todos los seres vivos tenemos mecanismos de eliminación y demás de tóxicos, porque si no moriríamos del primer día. Entonces, algunas cosas pues no nos van a impactar tanto, pero hay otras cosas que sí, no solamente al ambiente, sino a nosotros directamente nos pueden ocasionar la muerte, ya sea inmediata o en un cierto plazo, ¿verdad? Por ejemplo, los compuestos químicos conocidos como metales pesados que son componentes de muchas cosas, ¿verdad? No solamente de agroquímicos, pero son componentes de aditivos, de pinturas y demás, que muchas veces se botan al agua y con esa agua se riegan cultivos o simplemente el agua se consume. Todo esto ha sido asociado con muchas enfermedades crónicas, ¿verdad? Yo ahí solamente les pongo algunas imágenes porque hay un montón de tipos de intoxicaciones algunas imágenes asociadas con estos metales como el cadmio, el cromo, el arsénico, el plomo, el mercurio, ¿verdad? O inclusive algunos de estas sustancias en cierta cantidad más bien son necesarias para el ser humano, pero después de cierta cantidad son intoxicantes. ¿Verdad? Entonces, y hay algunos que en cualquier cantidad causarían intoxicación y por ende ya sea la muerte instantánea o la muerte a largo plazo por enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, ¿verdad? Muy asociado no solamente con la contaminación de este tipo, ¿verdad? Que serían las sustancias químicas, sino también con la contaminación radiológica, ¿verdad? Inclusive la radiación proveniente del sol, ¿verdad? Ahora con una menor protección de la capa de ozono y demás, ¿verdad? Entonces, alimentación prácticamente no puede ser saludable si no hay un ambiente saludable.
¿Ok? Bien, lo otro es también, bueno, como les decía, la extinción de especies o que nosotros consumamos alimentos que, por ejemplo, estuvieron expuestos a un tóxico que quizás si nosotros nos hubiéramos expuesto a ese tóxico directamente, no nos hubiera causado tanto daño como si nosotros lo consumimos, ¿verdad? Bueno, tóxico, siempre es daño, pero digamos, a este proceso se le llama bioactivación. Quiere decir que, por ejemplo, un animal como el pez, ¿verdad? Que quizás consumió mercurio a través del agua, ¿verdad? Este mercurio fue tóxico para él, pero en su cuerpo se convierte en algo todavía más tóxico que se llama metilmercurio. Entonces, cuando yo consumo ese pez que ya no solo tiene mercurio, sino que tiene metilmercurio, mi grado de intoxicación es mayor, ¿verdad? Entonces, sabes, aunque yo no me esté intoxicando, si consumo algún animal que ha estado intoxicado con algún problema ambiental, pues esto va a agravar mi situación, ¿ok? Y si no llega a un grado grave, ¿verdad? Pues esto también muchas veces genera alergias, ¿verdad? Y hay personas que dicen, es que yo no puedo comer pescado, ¿verdad? Pero quizás no es el alimento como tal, sino el grado de contaminación que trae el alimento, lo que provoca la reacción adversa en la persona, ¿verdad? También problemas mentales, vean que, bueno, obviamente las condiciones externas inciden mucho sobre todos estos problemas mentales que han venido en aumento, pero la alimentación también, porque hay muchos nutrientes que están asociados con el deterioro de la salud mental, los estados depresivos, los estados psicóticos, ¿verdad? Y algunas veces la contaminación bloquea la absorción de estos nutrientes, ¿verdad? Entonces también, pues usualmente cuando hablamos de problemas mentales, casi siempre nos enfocamos como en los factores estresantes y a veces no tomamos en cuenta o dejamos de lado el efecto de los nutrientes sobre el sistema nervioso central y periférico. ¿Ok? Bien, entonces para balancear decíamos que el tipo y la cantidad sumamente importante, ¿verdad? Porque la gente a veces dice, ay, hay que medir, qué pereza, ¿verdad? Pero pues no va a ser lo mismo consumir una taza de arroz que una olla de arroz, ¿verdad? No va a ser lo mismo consumir una cucharadita de margarina o de aceite que comer el tarro de harina o el paquete de manteca y demás, ¿verdad? Entonces, el tipo y la cantidad, esto es fundamental en nutrición, va a asegurar o por lo menos a pensar que vamos a tener los requerimientos nutricionales, ¿verdad? Incluye entonces varios tipos de alimentos variados y algo muy importante que está como muy asociado con las preguntas que ustedes están haciendo, ¿cómo sé yo cuáles son mis requerimientos nutricionales? Bueno, el cuento es larguito, entonces yo voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Si yo quiero saberlo de forma individual, pues y no es para hacer propaganda a las consultas de las colegas, pero si quiero saberlo en forma individual, pues lo ideal es que yo asista donde un profesional que maneja el tema, ¿verdad? Pero digamos, si lo que me interesa es una recomendación general, pues hay organismos de tipo internacional que se encargan de estudiar muchísimo, ¿verdad? Porque yo a veces me encargo de defender mi profesión en esta forma. Creo que ahorita la gente está un poquito más consciente de la importancia de la nutrición. Pero en nuestra época, pues a veces la gente decía, "¿Y qué es eso? ¿Y para qué sirve? Y demás, ¿verdad? Y algunas veces tendían como es para cocinar y cuestiones de estas, que si las personas tuvieran claro el nivel de estudio que existe con respecto al conocimiento de lo que es el balance entre el cuerpo humano y lo que uno está consumiendo, ¿verdad? Se darían cuenta que no es como sencillo poder dar una recomendación, ¿verdad? Aquí detrás de una recomendación hay un montón de estudios estadísticos, hay un montón de estudios de tipo fisiológico, ¿verdad? Que esto implica todos estos exámenes que le hacen a uno cuando va a una consulta médica, por ejemplo, el TAC, los ultrasonidos, los exámenes de sangre, ¿verdad? Entonces no es solamente como que me vieron con rayos X y ya dijeron cuánto era lo que yo necesitaba. ¿Verdad? Entonces, detrás de todas estas recomendaciones hay un montón de estudios de tipo poblacional,
¿verdad? Para poder dar la recomendación a nivel poblacional. ¿Ok? ¿Cómo son estas recomendaciones? Bueno, son generales. ¿Ok? Porque recuerden que a nivel poblacional, nosotros nos manejamos con una cosa que se llama, si ya llevaron estadística, la curva de distribución normal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la mayoría de la población se agrupa por ahí. Pero ¿qué pasa si yo me salgo de esos rangos? Bueno, no es que, bueno, desde el punto de vista del término estadístico, ¿verdad? Ya no sería normal, ¿verdad? Sé que el término suena como feo, pero para ponerles un ejemplo, es normal que una persona mida quizás hasta 2 metros, pero no es normal que alguien mida 4 metros, ¿verdad? Entonces, para cada una de las características dietéticas, hay cosas que serían normales, o sea, que cubrirían a la mayoría de la gente, ¿ok? Pero obviamente puede ser que yo me salga de este rango. O puede ser que esa recomendación que me estén dando a mí me cubre, pero no me cubre al 100%, porque todos los sistemas vivos funcionamos con algún tipo de diferencia, ¿verdad? Entonces, pues lo que vamos a hablar aquí son recomendaciones generales, ¿verdad? Para población normal. Si por algo yo me salgo de estas condiciones, ya sea porque se me alteró el estado de salud, ya sea porque mis características físicas difieren del de la mayoría de la gente, o sea, soy muy bajita, soy muy alta, soy muy grande, soy muy liviana y demás, pues entonces podría ser que esto no se ajuste a mí em, al 100%, ¿verdad? Entonces, los estudios se han hecho con población saludable, no con personas que presenten alguna condición, ¿verdad? Entonces, como preguntaba antes la compañera o como se hicieron preguntas que vi por ahí encima sobre tiroidismo y demás, esto no aplicaría cuando hay una condición especial, ¿verdad? Estas recomendaciones van a ir variando con el ciclo de la vida, ¿verdad? Entonces, pues se va a dar para todos los grupos de edad y usualmente dividido para hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque no todos los nutrientes sí, no para todos los nutrientes existe la misma necesidad entre hombres y mujeres. Hay algunos en los que sí, pero hay otros en los que hay diferencia debido al funcionamiento fisiológico. Entonces, para poner un ejemplo muy, muy claro y sencillo, las mujeres, necesitamos en edad reproductiva más hierro que los hombres, porque perdemos más hierro con la menstruación, ¿verdad? Entonces, aunque no sean todos los nutrientes, hay algunos en los que hay una diferencia. Entonces, la recomendación se divide por edad, por sexo y por estado fisiológico, ¿verdad? Y se han hecho, como decía, con poblaciones que son normales, ¿verdad? Y esto se traduce, ¿verdad? En números para los profesionales que manejamos los cálculos, ¿verdad? Y básicamente, pues las cosas que principalmente se van a calcular son la energía, que en dietética se mide como kilocalorías y proviene de tres nutrientes que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, ¿verdad? En el cálculo del agua, que como vimos anteriormente es el principal nutriente y componente del cuerpo humano. Luego la energía se va a dividir en lo que aportan los carbohidratos, en lo que aportan las grasas y en lo que aportan las proteínas. Todo esto de acuerdo a también otras funciones que estos nutrientes realizan en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, una de las principales es darnos la energía, pero también realizan otras cosas. Entonces, ¿cuánto de la energía nos va a aportar los carbohidratos? ¿Cuánto me va a aportar la grasa y cuánto me va a aportar las proteínas? Va a depender del funcionamiento que ellos realizan. Y luego estaría también en la revisión de llenar lo que son vitaminas, minerales y antioxidantes, ¿verdad? Que esto se hace para cada grupo de edad, ¿verdad? Entonces, hay datos que se dan, como les decía, para poblaciones generales. Uno los puede buscar en una tabla, de hecho son de acceso público, y esto dice que, por ejemplo, una persona adulta requiere 2.200 kilocalorías en promedio y 300 gramos de carbohidrato, alrededor de 75 gramos de proteína
y aproximadamente 56 gramos de grasa. Pero ¿cómo sé yo si me estoy comiendo eso? Porque eso, digamos, no está, digamos, medible así tal cual, ¿verdad? Yo me como un alimento y en ese alimento vienen todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, también hay tablas de composición de alimentos que los profesionales trabajamos y para que ustedes no se compliquen la vida, entonces ya nosotros le damos la recomendación con las cantidades, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros damos una recomendación, no le decimos consuma 14 miligramos de hierro, 400 microgramos de vitamina E o 45 miligramos de cualquier otro nutriente, sino que le decimos a la persona, consuma una porción de vegetales, dos de esto, tres de lo otro, que son los de estos grupos que nosotros vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, en esta tablita ustedes tienen un ejemplo de lo que es un requerimiento, que como les digo, ustedes lo pueden buscar. Ustedes, si ustedes digitan requerimientos nutricionales, FAO-OMS, ahí les van a aparecer diferentes tablas para cada grupo de edad, cada sexo y demás. Ok, pero lo que usualmente nosotros hacemos es decirle a la gente, bueno, ahí puse la pirámide, ya no se utiliza mucho porque parece que para unas personas te da prestaba confusión, pero entonces lo que hacemos es decir, de tal grupo de alimentos, para este grupo de edad consuma entre tantos y tantos, ¿verdad? Entonces ya si alguien dice, pero yo no sé si dos o tres o si, ¿verdad? Entonces ya eso implicaría pues consultas un poco más individuales para saber si son dos o tres, ¿verdad? Con esto uno asume que las personas quedan cubiertas en su gran mayoría, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a tener un ejemplo, ¿verdad? De lo que sería un menú que cubra con las recomendaciones para niños, ¿verdad? Aún así, para niños se divide por grupo de edad y demás, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Porque ya estamos, creo que una hora. Ok, no voy a detallar en estas cosas, ¿verdad? Para poder avanzar un poquito. Aquí, bueno, les iba a explicar de adolescentes, pero entonces también voy a saltarlo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, dar, digamos, las porciones, explicar qué es una porción y brindar ejemplos para que las personas, digamos, puedan manejarlo o automanejarlo. Pero ya digamos, si una persona tiene como una duda específica, que yo no como arroz, no como frijoles y todas estas cosas, pues si bien es cierto, se pueden consultar a nivel público, ¿verdad? Sí requieren como un tratamiento de tipo individual. Usualmente la estructura es muy similar para todos los grupos de edad que estén saludables. Lo que varían son las cantidades, ¿verdad? Porque entonces dependiendo de mi estado de crecimiento y demás, yo voy a necesitar más o menos. ¿Ok? Bien, ahí hay un ejemplo para una persona adulta. Esto puede variar demasiado, ¿verdad? Entonces ustedes podrán decir, ay, no, pero a mí la nutricionista me dijo que no, que eso no, que era diferente. Bueno, en realidad hacer un cálculo dietético y un traslado a un menú es casi como armar un rompecabezas, ¿verdad? O como armar un Lego o algo así. Todas la podemos armar de formas diferentes y al final estamos aportando lo mismo, ¿verdad? Porque lo importante es la sustancia química que está dentro de estos alimentos. Y hay muchos alimentos, como les dije al principio, que contienen sustancias muy similares. Entonces es como armar un cubo, un rompecabezas, un juego de estos, ¿verdad? En realidad siempre me pareció divertido. Ok, bien, y hay también esto que de hecho va a ser un documento que el próximo año se va a tratar de difundir a partir del próximo año, ojalá a toda la población, que se llaman las guías alimentarias de Costa Rica. Yo aquí puse un resumencito. El documento es muy bonito, muy completo, trae, digamos, cómo incluir todo esto de la estacionalidad, cómo evitar el desperdicio. Se me fue la presentación, ¿o no? No, no, se ve bien. Ok, ok. Cosas de las prácticas higiénicas, porque como les decía, si un alimento viene contaminado con cualquier clase de contaminación, inclusive humo, algunas veces que la gente, eventualmente comemos carne asada y todo eso, pero eso no es como muy saludable hacerlo todos los días o regularmente porque el humo de la cocción no es bueno. Entonces, las prácticas higiénicas, la forma de preparación y demás
influyen. También habla de tener un buen peso corporal, porque esto también está relacionado con enfermedades. Entonces, el muy bajo peso me puede arriesgarme a morir y el muy alto peso también. Esta es una puntual, digamos, consuma 5 porciones de frutas y vegetales de distintos colores. La guía trae toda la explicación, trae eh, ejemplos. Respecto a los tipos de grasa, que las grasas no solamente se encuentran en alimentos de origen vegetal, sino que vienen incluidas dentro de los músculos de algunos animales, bueno, de los animales. Entonces, cuando consumimos carnes, o derivados lácteos, ahí estamos consumiendo grasas. Entonces vienen recomendaciones respecto a cuáles grasas son recomendables. También en la forma de cocinarlas, porque cuando uno somete a las grasas a temperaturas muy, muy altas, también esto genera agentes cancerígenos, ¿verdad? Entonces eso es lo que la gente maneja a nivel popular, de que, ay, sí es cierto que el aceite de oliva se convierte en malo y se convierte en, ¿verdad? Bueno, cualquier grasa o compuestos químicos que tienen una cierta configuración al someterlos a algunas condiciones externas como la radiación, la temperatura, agentes em, microbiológicos, pueden convertirse en cosas dañinas. Luego viene una recomendación respecto a los azúcares simples, ¿verdad? Que nosotros en el país principalmente lo consumimos a partir de azúcar blanca de mesa, ¿verdad? Entonces, y a través de las cosas que hagan con ellas, ¿verdad? Como las bebidas y demás, que a esto se le está poniendo ahorita como mucho énfasis, ¿verdad? Porque parece que, digamos, tal vez la población en algunas cosas con los alimentos sólidos tiene un poco de control sobre la ingesta de carbohidratos y los sólidos no tienen tantos carbohidratos simples o azúcares, pero consume mucho líquido azucarado, ¿verdad? Entonces esto puede estar incidiendo en todo lo que es el asunto del desarrollo de enfermedades crónicas. Entonces lo que se recomienda dentro de la guía es también consumir la mayoría del líquido como agua, ¿verdad? Y en caso de hacerlo como bebida, pues ojalá preferir jugos de frutas naturales y sin azúcar adicionada y preferiblemente no más de 2 vasos, ¿verdad? Para no sobrepasar el nivel de azúcar simple. Bueno, algo que a veces uno deja de lado y piensa solamente en lo que me sirvo, pero no cómo lo consumo, ¿verdad? Es comer en un ambiente tranquilo. Esto es sumamente importante para hacer una buena digestión y evitar todas las enfermedades asociadas con el sistema digestivo, incluyendo el cáncer gástrico, en el cual nuestro país tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo. Ok, bueno, lo que les mencionaba de los líquidos, de la cantidad. Respecto a los condimentos, es muy saludable utilizar condimentos de tipo natural, ¿verdad? Y disminuir los condimentos artificiales que dan buen sabor, pero que son muy altos en un nutriente que se llama el sodio. El sodio, pues es necesario para el cuerpo humano. También si nosotros no tuviéramos sodio, eventualmente también morimos. Pero lo usual es que consumamos más de la cuenta porque el sodio está en muchos alimentos, inclusive en forma natural. ¿Verdad? Entonces, al agregar nosotros sal para condimentar y otros condimentos, estamos elevando esa cantidad. Bueno, actualmente también se le está dando mucho énfasis al consumo de algunas cosas que se llaman adaptógenos, que son sustancias que se contienen en raíces como el jengibre, la canela, la sábila y demás, y que se ha visto que tienen poder antioxidante. Bien, ya me quedan como 3 diapositivas, entonces para ir terminando, solo brevemente, les dije que iba a mencionar sobre la actividad física, ¿verdad? La actividad física no solamente es participar de una rutina de ejercicios, ¿verdad? Eso sería una actividad física estructurada, que la actividad física de una persona va a incluir todo lo que esta persona haga una vez que se levanta, ¿verdad? Entonces va a incluir labores, oficios domésticos, la forma de transportarse, las actividades recreativas que elija, ¿verdad? Y obviamente todo esto va a impactar en la salud de su cuerpo, pero también en el ambiente. Entonces, si yo me traslado a mi trabajo en un vehículo que no genere contaminación, pues no solamente estoy obteniendo los beneficios
que este movimiento genera en mi cuerpo, sino también los beneficios que estoy causando sobre el ambiente, ¿verdad? Si yo tengo una huerta casera, ¿verdad? No solamente estoy limitando el consumo de agroquímicos, sino que también me estoy moviendo, ¿verdad? Porque bien que mal tengo que caminar, levantarme, agacharme, jalar cosas, ¿verdad? Entonces también son formas en que nosotros realizamos un poco más de movimiento que las ocupaciones, ¿verdad? Entonces, por el perfil que tenemos actualmente, y eso ha influido en que el nivel de obesidad aumente, ¿verdad? Las ocupaciones actuales son sumamente sedentarias, ¿verdad? En los siglos anteriores, pues la gente tenía que hacer todo manual. Entonces, esto aumentaba su nivel de actividad física. Y las actividades recreativas, ¿verdad? Que si, tampoco es que solo voy a hacer una sola cosa, pero este uso excesivo de las tecnologías como formas de entretenimiento, ¿verdad? No solamente impactan en nuestra salud, sino también en el ambiente, porque hay un mayor consumo de fuentes tanto renovables como no renovables. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿qué beneficios me trae la actividad física, salud mental y recreación? Sistema cardiovascular, ¿verdad? Porque obviamente voy a tener una mejor salud en el corazón, el sistema osteomuscular, la prevención de todos los padecimientos crónicos, tener un peso saludable, ser más ágil, coordinado y concentrado, que esto, digamos, aunque ustedes no lo crean, si uno dice, "Ah, a mí qué me importa si yo no, ni soy deportista, ni me interesa ser coordinado ni nada, pero si yo voy manejando y por algo el carro que va a la par perdió el control y se va a meter en mi carril, cuanto más rápido reaccione, pues más fácil salvarme, ¿verdad? Y todo esto lo genera la actividad física, ¿verdad? Tiene un impacto también sobre la respuesta del sistema nervioso. Disminución de las adicciones y todo lo que estas contraen, también mejora del sueño, por ende una mayor reparación y descanso. ¿Ok? Y bueno, como les decía, como impacto sobre el ambiente sostenible, ¿verdad? Entonces, no solamente hago más movimiento, sino que también voy a disminuir la contaminación ambiental. ¿Ok? Bien, y con esto finalizamos la presentación. No sé si tenemos por ahí un espacio para las Sí. preguntas y respuestas. Perfecto, muchísimas gracias, Ujú. Gabriela. De verdad, súper completa la presentación y toda la información que nos pudo facilitar el día de hoy. Les informo a los estudiantes que acabo de compartir el enlace de asistencia para los programas de recreación y vida saludable para que por favor lo completen. Hay algunas consultas, tal vez podríamos asumir un par de consultas, Gabriela, de lo que hay en el chat. Ok. Em, Porque hay consultas de todo, ¿verdad? Ajá. Y como siempre, la estrella es la alimentación, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que ya esa la había... Creo lo último que vi era algo sobre la tiroides y, bueno, Ajá. aquí veo algo del gluten. Sí, vean, no, Ujú, no es por no querer contestar, pero como les decía, en este caso lo mejor es que se haga una consulta ujú, individual, ¿verdad? Para que te puedan indicar, digamos, qué cosas sustituir por otras. Por ejemplo, en el caso del gluten, como esto se está volviendo tan, frecuente, ¿verdad? De hecho, hay asociaciones y hay ya programas de legislación donde es necesario en la etiqueta del alimento indicar si tiene o no tiene gluten, ¿verdad? Pero ya para, digamos, el balance, lo mejor sería, digamos, que alguien te indique cuáles son los alimentos y la cantidad que se debe consumir. En el caso del hipotiroidismo, todavía más, porque entonces ahí, bueno, la consulta era sobre el peso corporal. Algunas veces es muy difícil, ¿verdad? Porque aún con planes de muy baja alimentación, la persona siempre va a tener más resistencia a la pérdida de peso porque tiene pues ya un factor interno que no le está favoreciendo, ¿verdad? Entonces, pues sí es mejor porque, por ejemplo, si yo digo aquí, bueno, desayune un huevo con tal cosa, ¿verdad? O sea, sin ni siquiera tener un examen de sangre y cuestiones así, pues es probable que tal vez lo que vaya a recomendar ni siquiera le sirva y lo empeore, ¿verdad?